Este panel de lo que trata es de presentar a Drogas, Política y Cultura, que es el colectivo, un colectivo de reciente formación, oficialización reciente, porque finalmente somos un equipo de personas que venimos trabajando juntos desde hace ya un tiempo medianamente, relativamente largo. De hecho, el nombre de Drogas, Política y Cultura surge de una conferencia que Vía Labate organiza en el 2015, si no me equivoco, en septiembre, octubre, septiembre del 2015. Entonces, bueno, esto es para que sepan que ya tenemos un tiempo trabajando, sin embargo, recientemente decidimos formalizarnos, más bien salir a la luz pública como un colectivo y empezar a emprender proyectos juntos. Y el primer proyecto en este sentido es esta magnífica y grandiosa conferencia que creo que a todos nos ha dejado muy contentos. Entonces, pues la intención de este panel es que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan qué es lo que hacemos y lo que pensamos hacer a futuro. Yo voy a presentar a los miembros de este colectivo. Ya, como lo comenté, Vía Labate es también, así como es culpable de este congreso, también es la culpable de esta organización. Gracias, Vía, por la iniciativa que sin duda considero fundamental y necesaria por el contexto en el que nos encontramos en México. Vía es parte de este colectivo, es la fundadora principal. Está Sara Snap, quien compartió la mesa con nosotros hace un rato. Ella es politóloga. Nidia Olvera, quien tengo aquí a mi izquierda, también es historiadora, antropóloga y una investigadora, ha sido en temas de drogas. Hugh Switzberg, que está aquí con nosotros. Me gustaría, Gus, que si puedes levantarte para que te conozcan. Gracias, Gus. También está Rebeca Calzada, que está de su lado, a su lado derecho. Rebeca, gracias por ser parte de nosotros. Ambos son colaboradores del programa de política de drogas del CIDE, investigadores y activistas, por supuesto, de la reforma a la política de drogas y parte importantísima del colectivo. También Mauricio Guzmán, quien se encuentra en la sala, me parece. Mauricio está aquí también. Gracias, Mauricio. Antropólogo, especialista de muchos años en temas relacionados a los Wixárika y el peyote. Tiene un trabajo muy profundo que sin duda va a ser fundamental para nosotros, para el colectivo, así como lo ha sido para todos los que trabajamos estos temas desde hace mucho tiempo. Diana Negrín, que no la he visto por aquí, pero bueno, ella es una parte fundamental del Congreso, ella es parte de la Comisión Científica, es ponente y es también una especialista en temas relacionados al jicuri, al peyote, una activista destacada de estas causas. Gabriela Mezcua es también un antropólogo, quien en este momento no nos puede acompañar ya que se encuentra estudiando un posgrado en Alemania. Sin embargo, él nos está siguiendo seguramente en el streaming, él está muy participativo desde el otro lado del mundo. Y quiero agradecer, digamos, a la distancia también a Gabriela Mezcua. Y por último, soy yo, Aldo Contró, etnohistoriador y activista de la reforma a la política de drogas desde el 2011 en diferentes organizaciones. Y bueno, como les comentaba, somos el colectivo que representa este congreso. Nuestra finalidad es realizar investigación académica, realizar trabajos científicos, realizar, por supuesto, ejercicios de difusión como este congreso, que creo que para hacer el primer ejercicio del colectivo, pues empezamos bastante bien, gracias a Vía y todo el equipo de organizadores. Bueno, los invito, gracias, un aplauso, sí. Y creo que es importante señalar que todos, el resultado que estamos obteniendo, que creo que hay consenso de que es bastante bueno, y los que seguiremos generando no serían posible si no fuera, si no fuera con la colaboración de nuestros amigos, nuestros aliados, organizaciones, activistas, especialistas, investigadores, muchos de ellos, bueno, está Horacio, que yo creo que todo el mundo lo conoce ya. Está Joel Anaya, quien ha sido un colaborador nuestro, pero así muy cercano a nosotros y seguramente lo seguirá siendo. Y un equipo enorme, tenemos para este ejercicio, por ejemplo, tenemos 10 voluntarios a quienes les agradecemos profundamente su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, valiosísimo, fundamental, y una serie de organizaciones y personas que valdría la pena mencionar, pero creo que no es el momento, no tenemos mucho tiempo, al final los vamos a mencionar. Yo solamente concluyo invitándolos a que sigan nuestras redes sociales porque es a través de ellas que vamos a estar difundiendo nuestras futuras actividades, que yo espero que se queden con ganas de seguirnos. Muchas gracias a todos, bienvenidos y seguiremos en contacto. Por supuesto, le paso el micrófono a Nidia para que diga sus palabras. Bueno, buenos días.
Pues estoy muy contenta de estar en este último día del Congreso. Espero que pues todos lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho. Un poco la finalidad por la que pues conformamos el colectivo es justamente porque creemos que hay una necesidad, ¿no?, de dialogar estos temas. Y sobre todo, pues tratar de conjugar como los distintos aspectos desde lo que cada uno partimos, ¿no? Un poco la idea era como hacer un colectivo multidisciplinario que pues se logró y pues tratar de ir avanzando cada quien desde sus frentes, ¿no? Un poco desde la investigación y cómo vamos a ligarlo, la investigación a la política y a lo aplicado, ¿no? El colectivo es Drogas, Política y Cultura, entonces para mí lo importante es partir de cómo vamos a entender la cultura que hay alrededor de las drogas, de las plantas sagradas y demás, pero cómo vamos a convertir eso a alguna incidencia, ¿no? Por eso es que hay personas en el colectivo que están relacionadas con el activismo, con la investigación, con las políticas. Entonces, un poco esa fue la finalidad del colectivo y creo que en la conferencia se ha visto reforzado, ¿no? Justamente todo este diálogo ha servido para, bueno, para mí como para hacer más preguntas y también para reforzar los objetivos de este colectivo y pues creo que justamente la conferencia ha permitido eso, ¿no? Ver cómo se puede dialogar desde las ciencias de la salud, desde las ciencias sociales, ¿no? Bueno, yo soy historiadora y creo que pues un poco mi punto de partida era ver cómo podemos, en este momento en que se están discutiendo estas políticas y que también en cierta forma ha habido un resurgimiento de los estudios sobre las plantas, pues cómo lo vamos a discutir y qué vamos a decir, a evidenciar, qué vamos a proponer y creo que en ese sentido la conferencia ha sido muy útil para esto y bueno, ojalá que esto sirva para, pues como es el cierre del evento, pero que también sea como un punto de partida, ¿no? Para que lo que vaya a venir después y que podamos seguir discutiendo estos temas como hoy, con toda esta diversidad, con gente de muchos países, de muchas culturas. Eso es un poco la idea del colectivo, porque es un tema que, pues, que nos incumbe a todos. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí, qué bueno que el evento ha sido pues con tanta discusión, con tanta presencia y pues bueno, es un poco eso, ¿no? Tener incidencia y poder seguir dialogando sobre estos temas. Buenos días y personalmente quisiera decir gracias a BIA y a este colectivo para producir este conferencia. Ay, es único, unique. No hay otro. Gracias a todos aquí por su participación, excelente. Y es un placer para mí otorgarle este premio. Este premio es para el mejor artículo que se presentó aquí en esta conferencia. Y hay el artículo ganador se titula Hablemos de Icuri, un diálogo entre la cosmogonía wixárika y el abuso de peyote. Los autores son Pedro Nájera y Lisbeth Bonilla. Bueno, para los que no, ¿está prendido? Para los que no leyeron el artículo en el blog, fue un experimento que hicimos a través del interés de una chica de la comunidad de wixárika, Lisbeth Bonilla, que empezó a ir a Wirikuta a una peregrinación, pues, repitió el experimento con su comunidad y se fue dando cuenta de la disminución del peyote, le entró la preocupación y empezó a contactar a personas, pues contactó a algunos como nosotros, que ya estábamos empapados en el tema y trabajando en ello. Entonces la idea fue llevar esta explicación de la pérdida de peyote, del abuso o de consumo hacia las comunidades para que se apropiaran de la idea, del problema
y ellos buscaran la forma de solucionarlo desde su comunidad, desde su interés, y no llegar como no sé, como si yo quisiera llegar a leer la Biblia a un sacerdote, ¿no? Más bien era desde el otro punto de vista, y se logró algo bastante bueno, está solidificado ya, estamos empezando a trabajar para buscar la reforestación del peyote desde un punto de vista de plan de manejo biocultural no comercial, para que sea como un parteaguas, un primer paso, para que se pueda abrir el aprovechamiento racional de peyote, pero con un ejemplo, con un buen manejo, y quién más que ellos, que son los que realmente están ocupándola, para que lleven esta práctica. Eso es lo que se presentó. Gracias. Pues nada más como parte de la organización de esta conferencia, yo quiero expresar que este artículo y esta iniciativa representa, incorpora mucho del espíritu que nos inspira, que nos mueve, que nos trae la pasión, que es promocionar un puente y un diálogo entre los conocimientos científicos, el activismo y las poblaciones indígenas. Si hay epistemologías diferentes, si hay visiones de mundo diferentes, si hay conflictos, si hay discontinuidades, pero también hay puentes, también hay diálogos, también hay intercambio, también hay posibilidades de juntos compartir nuestros conocimientos y crear nuevas perspectivas multidisciplinarias, inclusivas, representativas. El tema de la escasez de peyote en México, en Estados Unidos, es un tema premente. Es un absurdo que las autoridades, la ciencia, la academia no se den cuenta. Es un absurdo que mientras la psicodelia internacional florece y crece, casi no se habla de eso. Entonces estamos muy felices de promocionar este diálogo. Gracias.